Hoy es un día especial, es un día donde todos vivimos probablemente de una manera o de otra, pero qué bueno es reflexionar en la palabra de Dios y en lo que la palabra nos dice para nosotros en este tiempo. Y yo quisiera compartir con ustedes una historia que se encuentra en la Biblia, que yo diría de alguna manera resume la historia de todo hombre. La pregunta que muchos seres humanos nos hacemos es: ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vivimos esta vida que tenemos? Entonces yo les invito a considerar la implicancia que esto tiene para nosotros hoy. Porque si hay algo que ocurre en la vida de la persona, es que Dios tiene un propósito para nosotros. Dios nos llama permanentemente a cumplir ese propósito. El tema obviamente es cómo le respondemos. Entonces, quisiera compartir con ustedes algo acerca de la historia de un hombre que se encuentra en Génesis capítulo 12, a partir del versículo 1, vamos a leer, donde encontramos en la palabra la historia de Abraham. Y dice el versículo 1, dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Y esta es la historia de un hombre a quien Dios llama. Dios lo llama a Abraham. Lo desafía a cumplir con un propósito especial que Dios tenía preparado para su vida. Abraham tenía que salir de Harán, aunque él provenía de Ur de los Caldeos, una civilización muy avanzada para su época. Y Abraham responde al llamado de Dios. Pero yo quisiera llamarles la atención sobre algunas demandas del llamamiento de Dios a Abraham. Lo primero que Dios le dice a Abraham, dice: vete de tu tierra. Abraham tenía que dejar su tierra. Esta tierra era geográficamente Harán, donde temporalmente Abraham estaba viviendo con su padre Taré. Originalmente ellos eran de Ur de los Caldeos, una civilización muy avanzada. Y culturalmente era una civilización que estaba muy avanzada en cuanto a los criterios para aquella época. Y Dios le llama entonces, fíjense ustedes, a renunciar al lugar de su seguridad. En segundo lugar, le dice: deja a tu parentela, o sea, deja la familia en la cual perteneces, donde estás instalado. Y no solamente le dice: deja tu familia, sino también le dice: deja a tu padre. O sea, Abraham debe dejar a su padre. Esto significa, para Abraham, dejar mucho de lo más querido que él tenía, y lo que representa la seguridad y la comodidad para él. Además, en el sistema patriarcal donde vivía Abraham, implicaba la renuncia de Abraham a su primogenitura, porque Abraham era el hijo primogénito de Taré. Él tiene que renunciar a la herencia, al lugar social privilegiado que le correspondía. Y nos cuenta la historia que desde que Abraham dejó ese lugar, allí en la casa de Taré, su papá, Taré siguió viviendo 70 años. Así que él tuvo que desprenderse de algo muy querido. Cuando Dios le llama a Abraham, le llama a formar parte de una nueva familia y obedecer a un nuevo padre. Ya no eran sus tradiciones familiares, ya no era el mandato de su papá, por más bueno que hubiera sido su papá. Él debía seguir a un nuevo Padre Celestial y formar una nueva familia. Y ahí se va configurando, ¿no?, todas las demandas que Dios le va haciendo en este llamado a Abraham. En tercer lugar,
Abraham debía ir a una tierra que en su momento Dios le mostraría. Estas eran las condiciones de Dios a Abraham. Abandonar el lugar, renunciar a su lugar privilegiado socialmente, dejar a su familia, donde seguramente él sentía seguridad, dejar a su padre, que para él era una figura importante, como lo es para todos nosotros, y marcharse de ese lugar que él conocía perfectamente, donde ya estaba instalado, donde a lo mejor tenía todo lo que quería. Pero Dios le llama por fe a ir a un lugar desconocido, que él no conocía. Lo desafía a seguirle a donde él lo quisiera llevar. Pero también les quiero llamar la atención, hermanos, que todos estos desafíos que vienen de parte de Dios van unidos también a promesas en la vida de Abraham. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero les invito ahora a considerar cuáles son esas promesas que Dios tiene para Abraham y que justamente están en este pasaje. Dios le dice, ¿qué voy a hacer con vos, Abraham? Le dice, haré de ti una nación grande. Cuando Dios lo sacó a Abraham de su pueblo, prometió hacerle cabeza de otro pueblo, padre de otro pueblo. Aunque fíjense ustedes, en ese momento Abraham estaba casado con Sarai, su mujer, pero no tenían hijos. Y tal vez Abraham se vio a sí mismo y pensó, pero ¿qué querrá hacer Dios de mí si no tengo nada? Si ni siquiera tengo hijos, ¿no? Y me va a hacer padre de una nación grande. Parecía, podríamos decir así, hasta una promesa extraña, ¿no? Porque él no tenía hijos, aparentemente su esposa era estéril. Pero no solamente Dios se queda ahí, sino que le dice, te bendeciré. Ahora, Abraham estaba dejando un lugar donde él ya estaba prosperando, donde tal vez sin tanto esfuerzo podía tener, por ser el primogénito, podía tener gran parte de la herencia que su papá le iba a dejar. Tenía un lugar social, un lugar económico privilegiado, estaba en una buena región, próspera. Y él habrá pensado, Señor, acá tengo todo asegurado, estoy tranquilo, tengo un futuro asegurado. ¿Por qué tengo que dejarlo? Y esto nos lleva a pensar en el término bendición. Cuando Dios le dice a él, te bendeciré, yo quisiera llamarles la atención acerca del significado de la palabra bendición. Cuando hoy en día le preguntamos a las personas qué significa bendecir, todos recordamos que viene del latín bien decir. Porque la Biblia primero fue escrita, sabemos, en arameo, en hebreo, después fue traducida al griego y fue traducida al latín y finalmente llegó al castellano. Entonces, en nuestra concepción de bendecir, significa decir bien, hablar bien de alguien. Pero en el Antiguo Testamento, este concepto de bendición era diferente. La palabra que se usa en aquel momento es barak, que significa dar poder para prosperar. Dar poder para prosperar. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, él estaba diciendo, Abraham, yo voy a poner en vos el poder de prosperar. Yo te voy a dar mi poder para que sea tu poder, para que vos prosperes. Y realmente cuando entendemos este concepto decimos, wow, qué bárbaro. Dios le está dando un poder a Abraham para que él prospere durante toda su vida, en todo lo que haga, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, en su economía, en su vida social, en su vida espiritual. O sea, en todos los aspectos de la vida, Abraham iba a tener el poder para ser próspero. Y esta es la bendición que Dios le ofrece a Abraham. Pero fíjense que esa es la segunda promesa. Hay una tercera promesa. Le dice a Abraham, voy a engrandecer tu nombre. Ahora, él ya tenía un nombre, porque era el primogénito de Taré, tenía, como decíamos recién, un lugar social privilegiado, un lugar económico privilegiado. Su nombre original, Abraham, significa padre enaltecido. Ahora, nosotros sabemos que Dios, más adelante en el libro de Génesis, que narra la historia de Abraham, le cambia el nombre y le llama Abraham, que significa ahora ya no solamente padre enaltecido, significa padre de una multitud. Y yo pienso cuando Abraham habrá escuchado esto de parte de Dios, voy a engrandecer tu nombre, él habrá pensado, ¿por qué a mí? ¿Quién soy yo? ¿No? Como muchas veces pensamos, ¿quién soy yo, Señor, para que te fijes en mí, para que me bendigas? Sin embargo, Dios lo llama y le dice, te voy a engrandecer, te voy a hacer que tengas un nombre grande. Y vaya si es un nombre grande, que aún al día de hoy
tantos siglos después, seguimos hablando de Abraham. Pero la cuarta promesa que Dios le da a Abraham, le dice: Abraham, serás bendición. O sea, serás de bendición para otros. No solamente vas a tener un nombre grande, vas a ser un padre de multitudes, voy a engrandecer tu nombre, sino que le dice: vas a ser de bendición. Y yo digo, los hombres de Dios siempre son de bendición para los lugares donde están. Miren qué bueno es cuando una persona, un hijo de Dios, llega a un lugar y ese lugar es bendecido por la presencia de ese hijo de Dios. Que no piensa en sí mismo, que no es egoísta, sino que busca ayudar a otros. Dar poder para prosperar a otros, ayudar a prosperar a otros. Y lo vemos muchas veces cuando una persona recibe a Cristo, como por ejemplo su hogar es transformado. De repente su hogar, donde había conflicto, donde había siempre problemas, donde no había paz, de repente entra este hombre, esta mujer de Dios, bendecidos por Dios, y se empieza a transformar todo su entorno. Cuando un vecino nuevo llega a un barrio con otras ideas, con otra manera de pensar, con un hijo de Dios llega a algún lugar y empieza a transformar esa comunidad. Y él, dejando ese lugar de bienestar, de seguridad que él tenía, podía transformarse en un hombre que iba a ser de bendición para otros. Y recordamos lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando la bendición viene de Dios. En quinto lugar, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, Abraham no solamente iba a tener todo lo anterior, sino que Dios lo iba a cuidar de tal manera que todos aquellos que recibieran bien a Abraham y lo bendijeran y lo ayudaran a Abraham, Dios les iba a devolver de la misma manera. Pero aquellos que quisieran hacerle daño a Abraham, que lo maldijeren, que buscaran el mal para Abraham, Dios también los iba a maldecir. Y esto nos hace pensar es que Dios se ocupa de que ningún hijo de Dios que acepta el llamado de Dios va a ser perdedor por algún servicio hecho en favor del pueblo. Hermanos, qué bueno es cuando nosotros tenemos esto en mente. Si yo soy de bendición para otros, Dios me va a bendecir a mí, Dios me va a cuidar, Dios me va a prosperar como lo hizo con Abraham. Y finalmente, la sexta promesa dice: en ti, Abraham, en tu persona, van a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, en tu persona, ese poder para prosperar que yo te doy a vos, se va a transferir a todas las familias de la tierra. No solamente a la familia del pueblo de Israel, que él fue el fundador. No solamente a los vecinos, sino que iba a llegar a todo el planeta, a todos los seres humanos. Y lo sabemos, ¿por qué? Porque Jesucristo es la gran bendición del mundo, la más grande que el mundo haya experimentado jamás. ¿Y de dónde vino Jesús? Jesús fue un descendiente justamente de Abraham. Toda verdadera bienaventuranza en el mundo, ahora o que alguna vez llegue a tener, se debe a Abraham y a su descendencia. Por medio de ellos conocemos la palabra, conocemos la Biblia, conocemos al Salvador, conocemos el Evangelio, las buenas noticias de prosperidad. Y no estoy hablando de prosperidad económica. De ser un humilde morador de Ur de los Caldeos, Dios lo toma a Abraham para llevarlo a ser el padre de la fe. ¿Se imaginaría Abraham todo lo que Dios haría a través de él y su entrega? Yo pienso que habrá pensado Abraham en ese momento cuando Dios lo llamó. Tal vez pensó: bueno, voy a seguir a lo que Dios, ¿no? Pero lo que Dios me dice. Pero pienso, hermanos, que Dios puede llevarte a ser de tal bendición que aún ni te imaginas. Dios puede llevarme a mí, cuando por fe lo seguimos, a ser de bendición a otros de la manera que menos nos imaginamos. Pero Él tiene el poder para hacerlo. Ahora, yo quiero llamarte la atención acerca de la actitud de Abraham, ¿no? Porque la palabra muchas veces a lo largo de distintos libros nos va mencionando la actitud de Abraham. En el libro de Hebreos, por ejemplo, el escritor de Hebreos retoma, ¿no?, cuando nos habla de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 8, retoma la vida de Abraham para explicarnos a nosotros en qué consiste la fe. Y allí el escritor de Hebreos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, versículo 8, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia.
Y agrega el escritor, y salió sin saber a dónde iba. ¿Y sabes qué significa esto? ¿Sabe usted qué significa salir sin saber a dónde iba? Significa que él tuvo fe. Porque la fe no es ver para creer, como decía Tomás. Si yo no viera, no voy a creer. La fe no es ver para creer. La fe es creer para ver. La fe es creer para ver. Dios te promete bendición, poder para prosperar. ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿De qué manera? Hermanos, solamente tenemos que obedecer y salir hacia donde Él nos llama, así como lo hizo Abraham. Porque todas estas promesas que Dios le hizo a Abraham se fueron cumpliendo. Pero Abraham tuvo que dar el primer paso. Abraham tuvo que dejar la casa de su padre, dejar a su familia, dejar todo lo que le daba seguridad, confiando en ese Dios que lo llamaba. En segundo lugar, Hebreos capítulo 11, versículo 6, también nos sigue ampliando este concepto y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hasta ahí todo ese versículo en general lo conocemos, ¿no? Pero continúa el escritor diciendo, y que también es necesario que sepamos que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador de los que le buscan. Siempre, hermanos, detrás de la fe hay un galardón. Detrás de la fe hay una retribución. Detrás de la fe hay una ganancia. Detrás de la fe hay una recompensa. Un predicador muy famoso dice, con Dios nadie pierde, todos ganan, ¿no? ¿Pero en qué ganamos? ¿Ganamos en dinero? No, no necesariamente. ¿Ganamos en estatus social? No necesariamente. ¿Ganamos, no sé, en fama? No necesariamente, tal vez sí, tal vez no. Nosotros lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ganamos en propósito. Y no hay nada más triste que vivir una vida sin propósito. Yo creo que cuando conocemos al Señor, empezamos a recuperar el propósito y a entender el propósito para el cual Dios nos trajo y nos dio la vida. Y un escritor que a mí me gusta mucho, dice, no hay nada más triste que llegar al final de la vida y darnos cuenta que hemos vivido una vida sin propósito. Verdaderamente es triste. Y lo bueno es poder saber que detrás de la fe siempre hay una recompensa, siempre hay un premio. Por eso dice el escritor de Hebreos que Dios galardona a los que le buscan. Dios premia a los que confían en Él. ¿Y cómo los premia? Les da poder para prosperar, los bendice. Por eso esta actitud de Abraham es tan importante, porque él nos muestra un hombre que pudo confiar en Dios, salir, dejar, abandonar los lugares de seguridad que él tenía en respuesta a ese llamado de Dios. Y hermanos, ¿qué significación tiene esto para nosotros? Ustedes saben que la Biblia nos habla de la significación que tiene todo esto para nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 25, el escritor, allí probablemente el apóstol San Lucas, dice, ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Y hermanos, estamos incluidos en la herencia de Abraham. Estamos incluidos en la bendición. Dice la palabra, ustedes son herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. O sea que cuando Dios le dijo a Abraham, si dejas tu tierra, tu parentela, tu familia, ese lugar de seguridad, y recibís mi llamado y aceptás mi llamado para ir a donde yo te quiero llevar, si nosotros hacemos lo mismo que hizo Abraham, entramos a ser herederos de esa promesa. Y hermanos, somos herederos legalmente. Cuando vos sos heredero legalmente, nadie te puede quitar la herencia. Ahora, probablemente yo puedo tener una herencia y no saberlo, ¿no? Y vivir como un pobre, vivir como alguien que no tiene prosperidad, simplemente porque no sé que tengo una herencia. Tal vez la herencia me está esperando. Entonces Dios dice, todos los hijos de Dios son herederos del pacto de Dios con Abraham. Estamos incluidos en el pacto de Abraham. El mismo poder para prosperar que Dios le dio a Abraham está disponible para vos, está disponible para mí. Ahora, necesitamos dar ese paso de fe. Necesitamos actuar como Abraham actuó. Necesitamos decirle, Señor, yo quiero esa herencia. Yo quiero recibir esa herencia, quiero ese poder para prosperar. Voy a aceptar tu llamado. Voy a dejar todo aquello que me impide seguirte.
para poder aceptar ese llamado. Gálatas, el apóstol Pablo también retoma la misma idea. Fíjense ustedes en Gálatas 3, versículo 6, dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Repite textualmente lo que la palabra había dicho antes. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y miren qué importante esto que dice la palabra. Así que los que viven por la fe, a usted que vive por la fe, a vos que vivís por la fe, a vos que estás siguiendo al Señor, que estás confiando, que estás abandonando todo aquello que no te deja confiar en Dios, abandonando aquello que Dios te dice que tenés que abandonar para servirle, para estar cerca de Él, para prosperar. Todos los que vivimos por la fe somos bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Somos bendecidos con Él. Tenemos en nosotros el poder para prosperar que Dios le daba a Abraham. Usted y yo tenemos el poder para prosperar cuando por fe seguimos al Señor. El mismo apóstol en Gálatas 3:29 dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ya no solamente está diciendo ustedes tienen la promesa, no solamente está diciendo si ustedes viven por fe, ahora dice si ustedes pertenecen a Cristo, si están en Cristo, si estamos creciendo, confiando, depositando nuestra fe en Cristo, dice, somos la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hermanos, qué importante es considerar esta promesa de Dios. Dios nos da a nosotros la misma promesa que le dio a Abraham, que seremos bendecidos, que tendremos prosperidad. Y repito, no está hablando de prosperidad económica, está hablando de la prosperidad de tener un propósito, de saber para qué estamos, para qué vivimos, de invertir bien la vida, no en acumular dinero, no en acumular riqueza, no en competir con otros, sino en ser de bendición, en tener propósito en nuestra vida y que nuestra vida sea una vida que deje una huella como dejó la huella de Abraham. Finalmente, hermanos, y para ir concluyendo, el pasaje que leímos, Génesis capítulo 12, versículo 7, termina con un acto realmente sublime. Dice el versículo 7, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo. Miren, pocas veces hemos reparado en este encuentro, ¿no? Dice, Dios se apareció a Abraham y le habló y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y cómo respondió Abraham a esa presencia de Dios en su vida? Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Dios se aparece, Dios se revela, Dios se muestra a Abraham, mostrándole la tierra a donde él lo había traído. En la respuesta de Abraham a la revelación de Dios se nota su confianza en Dios y su paciencia de esperar que Dios se revele. Y él, en respuesta a esa revelación de Dios, a esa presencia de Dios en su vida, dice la palabra que Abraham edifica un altar en señal de adoración y de aceptación de la promesa. Ustedes saben que a menudo los altares se hacían sobre todo de piedra. La idea era que estos altares persistieran en esos lugares durante años, con el fin de recordar la protección de Dios y las promesas de Dios. Entonces Abraham construía siempre, nosotros vemos a lo largo de la historia de los hombres de Dios en la antigüedad, como no solamente Abraham, sino muchos otros edifican altares, por dos razones. En primer lugar, para orar y para adorar a Dios, y en segundo lugar, para recordar la promesa de Dios de que Dios lo bendeciría. Ahora, yo creo que Abraham no hubiera podido sobrevivir espiritualmente sin una renovación regular de su amor y lealtad a Dios. Y construir estos altares de adoración lo ayudaban a él a recordar en el futuro que Dios era el centro de su vida. Lo ayudaban a recordar que en ese momento y en ese lugar Dios se le había aparecido, Dios se había revelado, Dios se había mostrado a su vida. Dios había tenido un encuentro personal con él y
diciéndole a Abraham, mira, yo te traje hasta aquí, te traje hasta esta tierra, vos dejaste todo lo que yo te pedí que dejaras, pero acá está la tierra que te prometí, acá está el lugar a donde yo te traigo, este es tu propósito, acá tenés que edificar tu familia, acá vas a ser el fundador de un nuevo pueblo, acá vas a ser el padre de multitudes, acá vas a bendecir, vas a prosperar. Y hermanos, qué bueno es cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, cuando Dios nos habla, cuando Dios se encuentra con nosotros de alguna manera, que podamos construir esos altares de adoración para recordar lo que Dios nos dice todos los días de nuestra vida. Y adorar al Señor, estar en comunión con Él, frecuentemente nos ayuda a recordar todo lo que Dios desea y nos motiva a obedecer. Y hermanos, como enseñanza, tal vez ya para ir cerrando en este día, tenemos que observar este final de este encuentro, ¿no? Cuando Dios se revela a Abraham, Abraham responde con adoración. Y él entiende que Dios estaba con él. Él entiende que Dios no lo había dejado, que Dios había estado con él. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué promesa te da Dios en forma personal? ¿Y qué desafíos te da Dios para tu vida? ¿Qué tenés que dejar para recibir su bendición? Ustedes saben que toda promesa tiene su condición, ¿no? Y Dios le había puesto condiciones a Abraham. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja el lugar que te da seguridad. Y venía donde yo te estoy llamando. Venía a cumplir con mi propósito. Aceptá, salí sin saber a dónde vas, no importa, pero yo confío en Dios. Eso fue lo que pensó Abraham. Yo confío y salgo, y Dios me lleva a un destino perfecto. La segunda pregunta es, ¿se revela Dios a tu vida? Mostrándote la tierra, o sea, tu sentido, el sentido para tu vida, el propósito para tu vida que Él tiene. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Porque yo puedo tener propósito para mi vida, como Abraham lo tenía, allá en Harán, con su padre, pero tal vez el propósito de Dios es otro. Tal vez Dios tiene un llamado personal para tu vida, que seguramente lo tiene para mi vida. Y hermanos, la bendición de Dios tiene un valor que excede todos los tiempos. Hay un valor real en la bendición de Dios sobre tu vida cuando estás en Cristo, cuando estamos en Cristo. Y nada puede arrebatar esa bendición cuando yo por fe acepto los desafíos de Dios. Nada puede arrebatar la bendición de Dios cuando por fe aceptamos los desafíos de Dios. Y uno de los grandes desafíos que Abraham tuvo fue dejar a su padre. Y hermanos, yo creo que cuando estamos en Cristo, Dios nos dice, tenés que dejar también a tu padre. Y hermanos, ¿qué significado tiene para nosotros el dejar a nuestro padre en este Día del Padre, ¿no? Porque podríamos reflexionar un poco también acerca de esto. Y yo pienso, todo ser humano, cuando conoce a Cristo, pasa a ser miembro de una nueva familia. Y si bien mi padre humano es el que me dio la vida, a quien amo, a quien quiero, a quien respeto, ya no dependo de él, ahora dependo de mi Padre Celestial. Y en este Día del Padre, qué bueno es aceptar el llamado de este Padre que me dice, Ernesto, yo tengo un propósito para tu vida, superior al que te dio tu Padre humano, tremendamente superior. Tengo un sentido para tu vida. Quiero llevarte a caminos donde tal vez no los conoces, no te imaginas, pero quiero llevarte allí para poder darte ese poder para prosperar. Y la Biblia, hermanos, lo afirma con certeza en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, cuando dice, por lo cual, el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, en este tiempo de tanto cambio, de tanta convulsión social, política, en materia de salud, nos ha cambiado toda nuestro estilo de vida, Dios nos dice, si vos crees en mí, si confías en mí, si das el paso de fe, yo te voy a dar poder para prosperar, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, porque yo soy tu Padre. Y en este Día del Padre, alabamos y adoramos a nuestro Padre Celestial, aquel
que nos da el poder para prosperar. Por eso, hermanos, ahora quisiera hablar con ustedes y por ustedes para finalizar. Y tal vez te estás pensando, mientras escuchas esto, si Dios realmente se ha mostrado a tu vida, si Dios te ha hablado. Y si no lo tenés en claro, pedirle a Él que se muestre a tu vida. Si tal vez tu propósito todavía no lo estás viendo, aceptá el llamado, aceptá el desafío, decirle, Señor, yo quiero salir, quiero ir a donde vos me llevás, quiero poner mi fe, porque yo sé que poniendo mi fe en vos, voy a recibir el premio, voy a recibir la bendición que viene de ti. Y yo quisiera en este día orar por tu vida y por supuesto orar por mi vida, para que en nosotros se cumpla este llamado de Padre de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos ante ti para aceptar tus llamados, para aceptar tus desafíos. No queremos quedarnos en Harán, en nuestro pasado. Queremos, Padre, ir hacia nuestro futuro donde tú nos lleves. Queremos salir de nuestra seguridad y de nuestra conformidad para vivir una vida de propósito, tomados de tu mano. En este día pedimos tu bendición. Queremos prosperar en nuestra vida espiritual. Queremos ser sensibles a tu voz. Queremos ser prosperados en nuestros matrimonios, en nuestras parejas, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestros padres. Gracias, Padre, porque en ese desafío tuyo hay poder para prosperar. Y queremos aceptar ese desafío. Queremos ser sensibles a tu llamado, así como lo fue Abraham. Queremos dejar el lugar de nuestra comodidad. Queremos dejar tal vez el lugar que hemos cultivado hasta hoy pensando que era el mejor lugar y decirte, Señor, estoy dispuesto a ir a donde me lleves. Quiero ir de tu mano, quiero depositar mi fe en ti y quiero recibir el poder para prosperar. Te lo pedimos y te agradecemos porque eres un Padre de amor, un Padre de misericordia. Y en este Día del Padre queremos decirte gracias, Padre, porque nos amas. En el precioso nombre de Jesús.